Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias a todos nuestros invitados que están aquí en esta noche de Halloween, donde vamos a estar compartiendo con nuestro gran invitado Papo Cuentacuentos. Y aquí, con nuestras representantes también del Club Lectores Insurgentes, nos vamos a sumergir un poco en historias, historias de terror, historias un poco que nos introducen en esta noche del 31. Y Magda, no sé ahí si nos puedes ayudar un poco a desarrollar por dónde nos vamos a aventurar en esta noche. ¿Cómo están, chicas? Y bueno, repito el agradecimiento a Papo por estar esta noche con nosotras. Eh, Hoy día el tema de la mesa es historias insurgentes para no dormir. Creo que todos amamos de alguna manera el terror. Tenemos esa necesidad de asustarnos un poquito y desde niños, ¿no? Creo que todos hemos tenido esos momentos de niños escuchando a nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros papás, contándonos historias que si bien es cierto, nos asustaban, pero igual queríamos que nunca terminaran, ¿no? Queríamos escucharlas hasta el final de todas maneras. Y bueno, Papo, tú eres el experto, el experto en el tema. Y bueno, podría consultarte, ¿no? Hemos visto que siempre estas historias se repiten en diferentes lugares, ¿no? Aparecen historias bien parecidas, diferentes partes del país. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Bien, no, muy buenas noches tengan ustedes. Me encanta este grupo insurgente, lectores insurgentes, me parece una palabra muy sabia, ¿no? Insurgir, irrumpir, rebelarnos, leer contra todo. Tu pregunta es muy interesante. Ocurre que, observo que se debe en buena cuenta al sincretismo y se debe en buena cuenta también a la extirpación de idolatría, porque somos países latinoamericanos producto de la colonia, producto de ese esfuerzo que hizo la fe católica por introducir su fe, su credo, y extirpar los cultos locales. Entonces, ¿qué ocurrió? Aparecieron una serie de cuentos, de historias moralizantes para evitar que la gente se salga, pues no, que peque, ¿no? Por decir, a ver, para controlar que las mujeres no abandonen a sus hijos, la Llorona, ¿no? Que su alma va a penar, que va a sufrir eternamente porque hace mal a sus hijos. Entonces la Llorona está presente desde México hasta la Patagonia Argentina. Yo estaba en medio del frío y ahí contaron la Llorona, ¿no? Y pasa a los países que habla hispana, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El cura sin cabeza. El cura sin cabeza moraliza, sienta las bases para evitar de que algún cura salga de la doctrina, ¿no? Entonces estaría penando sin cabeza hasta que pueda oficiar una misa completa ante gente que no se perturbe por lo terrorífico de la escena. O, a ver, ¿cuál? La viudita, lo mismo, ¿no? Mujeres que de repente han tenido una vida un poco desenfrenada pierden al marido, entonces van a penar y luego van a estar condenados a buscar, ¿no? Al marido a quien no le fueron honestas, una cosa así, ¿no? Entonces, la viudita está presente igual a lo largo de toda Latinoamérica. Y así tenemos historias. Por esa razón, estos temas son transversales y no importa el país en el cual se encuentren, se cuentan, se narran con elementos locales, pero ¿no? La base es la misma, ¿no? Un poco a eso se debe. Gracias, Papo. Sí, tienes razón. Siempre son historias basadas muchas historias son basadas en mujeres que salen de la noche a castigar parroquianos. De alguna forma, es una de las cosas más populares. Bueno, comenzamos entonces con los cuentos de terror. ¿Quién quiere comenzar? No sé, tal vez Papo, tú quieras comenzar. Si ¿Cómo quiero no? yo, ahí sí, ya, porque yo, Ya, yo quería, ya. yo quería introducirlos un poco, Ya. ¿no? Y ahí, Papo, en base a lo que tú dices, ¿no? De este tema, este sincretismo de la religión católica y todo como tal, ¿no? Me haces rememorar, justo hablaste de La Llorona, del cura sin cabeza, ¿no?
y bueno, yo mi niñez, a partir de los 6 años hasta los 8, viví en Arequipa, ¿no? Mi papá es militar retirado, entonces en mi caso no es el cura sin cabeza, sino yo tengo historias del soldado sin cabeza, ¿no? Del niño llorón. Eh, pero se podría decir que en la historia de mi familia tuvimos como que un encuentro, por decirlo en cierto aspecto, cuando vivíamos en Arequipa, ¿no? Decían que en la villa donde nosotros habíamos vivido había estado construida en una zona donde se había dado la escena de una guerra, ¿no? Y lo particular era que muchas veces en las noches contaban y decían que penaban, ¿no? Y nos pasó una vez a nosotros vivíamos en una casa que era antigua y tenía escaleras de madera, o sea, las típicas escaleras de madera que rechinan, ¿no? Entonces estábamos en el cuarto de mis papis un sábado por la noche, más o menos eran 8 de la noche, creo que esa hora, no sé si eran 8 o 9 de la noche, daban risas y salsas, te estoy hablando del año 87, estaba mi papá, mi mamá, mi hermana menor y yo sentados mirando la televisión en el cuarto de mis papis, ¿no? Y sentimos que cerraron la puerta de la casa del primer piso, o sea, se sintió claramente que cerraron la puerta y empezaron a subir las escaleras empezaron a rechinar y sentíamos los pasos. Obviamente mi papá nos hizo así y se quedó parado porque sacó la pistola y dijo, oye, acá está entrando un ladrón, ¿no? Estamos en la villa. Y mi papá se quedó rezagado esperando a que aparezca la persona, el ladrón que, ¿no? En teoría iba a asaltarnos y nunca apareció nadie. O sea, mi papá, o sea, es más, empezó a avanzar lentamente, empezó a meterse a 2 cuartos que habían en el segundo piso, a los 2 baños y no había nadie. Bajó las escaleras, se sentía igual como rechinaban los escalones y no había nadie. O sea, se paseó toda la casa y nunca hubo nadie y es como que éramos 4 personas, ¿no? Yo tendría pues mis 7 años, mi hermana tenía unos 3 años, si no me equivoco, y estaba mi papi y mi mami, ¿no? Entonces, lo primero que hizo mi mamá fue llamar a su hermana mayor a Lima, le contó la situación y bueno, mi tía le dijo, ¿tienes agua bendita? Toma esta oración y ponte, ¿no? Entonces ya de ahí empecé a escuchar historias de las otras casas que habían volado espejos y cosas así, ¿no? Entonces, a raíz de eso, creo que muy pequeña, se podría decir, no sé, este elemento paranormal, no sé si fue el cambio de temperatura o no, pero la puerta se cerró, escuchamos la puerta que se cerró y esos pasos, ¿no? Entonces, sobre eso me imagino que tenemos un montón de tipos de X historias, no solo en el lugar que nos pasó a nosotros en Arequipa, en Lima y alrededor del mundo, ¿no? Sí, qué rica experiencia. Y en realidad nosotros somos privilegiados porque vivimos en una ciudad, patrimonio cultural histórico de la humanidad, próxima a celebrar 500 años de fundación hispana, pero milenaria en las culturas que la han habitado antes, ¿no? Un poco para salir del primer comentario sobre estas historias que son muy parecidas y que circulan por toda Latinoamérica. Tuve la oportunidad de estar en el cementerio Amador de Panamá, Amador en nombre a su primer presidente electo. El cementerio Amador es chiquito, está la ciudad de Panamá es modernísima y tiene muy próximo una zona populosa que se llama el barrio de Trujillo, y ahí está el cementerio Amador. Destaca porque hay una gran floresta, muchos árboles, Panamá es una ciudad lluviosa, cálida, y todos los empedrados, las bóvedas, ¿no? Los pabellones son tan antiguos y se genera moho por la humedad y el calor, que es realmente espectral. Pero algo adicional, como es cálida la ciudad, de madrugada, a eso de las 2, 3 de la madrugada, la ciudad y sobre todo el cementerio se llena de una bruma, de una neblina. Wow. Y los moradores, los panameños con esa oralidad rica que poseen, señalan, refieren que desde el cementerio Amador sale la Silampa, una mujer muy atractiva, bajita, cabello dorado, viste de blanco como si fuera una novia, pero le identifican como la Silampa y busca con su encanto atraer a algún desprevenido, algún transeúnte a esas horas inadecuadas. Y si alguien se osa acercarse, ¿no?, a contemplar a esta mujer,
recién le muestra su rostro. Inicialmente era muy bella, muy atractiva, pero cuando ella lo tiene cerca, le muestra el rostro y es cadavérico, fangoso, ¿no? Descompuesto. Y es la Silampa. Pero en el cementerio de Bogotá refieren que sale la Moana. La Moana es la esposa del Moján, es el duende de los barranquilleros. Y en Bogotá es la Moana. ¿Qué pasa con la Mojana? Es que también es atractiva, pero de cerca muestra su verdadero rostro. Y en República Dominicana está la ciguapa, o sea, la que sí es guapa, pero cuando está cerca es un monstruo, ¿de acuerdo? Y en Cajamarca está la chonuna, que lo mismo, es una mujer muy atractiva, con un peine de oro, con un espejo de plata, parecido a la mojana también, que está sentada tratando de encantar a los paseantes y cuando logra que se aproxime uno, lo hace, lo ingresa, lo pierde, ¿no? Pero se parece también a la capuza. Y la capuza es otra mujer de belleza perturbadora, pero que en realidad muestra su verdadero rostro cuando ya tiene al hombre cerca. ¿Y qué tienen en común estos seres? Es que tienen el pie izquierdo al revés. Son duendes. Son duendes. Entonces me parece espectacular. La capuza tiene pies más de buitre, ¿no? Como pata de gallina, ¿no? Anillado. En cambio, la chonuna tiene el pie al revés, la mojana tiene el pie al revés, es duende, y la silampa tiene el pie al revés. Cosas que tienen en común. Entonces, ¿qué ocurre? En algún momento se ha pretendido evitar que los hombres salgan de noche o se aproximen a mujeres, qué sé yo, y introdujeron esta historia de miedo, de castigo, de sanción, si es que alguien perturba la tranquilidad de las mujeres, se aproxima o está huyendo de parranda. Rubén Darío tiene un cuento hermoso que se llama La Larva. Miren, en Nicaragua. Si ustedes léanlo, disfruten ustedes, es breve, pero también habla de un hombre, un joven que está en la adolescencia y ya tiene pues el impulso, ¿no? Varonil, de ir a conquistar, de ir a fiestas, pero es un niño, pues, ¿no? Así que se escapa, decide escaparse de la casa y se va a buscar fiesta. Y de hecho, pues había trova, cantantes. Se acerca a la plaza y repentinamente en medio del bullicio, la trova se aleja y ve a una mujer solitaria. El hombre, pues el jovencito se acerca entusiasmado, ¿no? Para dar rienda suelta a su pasión, a sus juegos de conquista, ¿no? Se aproxima y la mujer que está sentada con su velo, ¿no? Le resulta un poco esquiva, pero él lo percibe como coquetería y se aproxima más y empieza a hablarle galanterías y la mujer de repente da tanta insistencia, le dice, pues mira mi rostro y donde tiene un ojo, está todo descompuesto. Y es la larva. Y así que los invito a que lo lean. Un cuento muy simpático. ¿Quién pensaría que Rubén Darío tendría una historia así? ¿No? Pero lo que les quería contar ahora en el Perú era que uno de los momentos más retorcidos, macabros, perturbadores en realidad, que me tocó pasar fue en el cementerio en la ciudad de Huamanga, en Ayacucho, Carmen Alto, cementerio de Carmen Alto, cementerio pequeño. Fue hace varios años, ¿no? Antes de la pandemia. Y pandemia es un nombre muy interesante, luego lo vemos. Ya, ¿qué pasó? Me quedé porque era 1 de noviembre y quería registrar, ¿no? Con ese afán de estudiar las costumbres, ¿no? De la gente. El cementerio nunca cerró. Toda la noche, desde tempranas horas, la gente estaba alistándose la comunidad porque iba a pasar la noche en el cementerio. Oh, mira. Y una cosa espectacular, porque llevaban su comida, su chicha, interactuaban entre todos e iban a comer con sus difuntos. Y cantaban sus yarabíes, sus guañitos, ¿no? Conversaban y trataban al muerto como uno más, ¿no? Le hacían recordar anécdotas, le contaban cosas y luego cantaban. Entonces observaba que le daban un espacio muy especial al muerto que está adyacente, que está ahí ya lapidado, ¿no? Pero no era todo. Ocurre de que estamos hablando de 3 de la madrugada, ¿no? 4 de la madrugada, y las velas estaban ahí, nadie se iba. La cosa recién estaba tomando punto, porque la gente esperaba este momento especial de madrugada mágico, porque ya la chicha subió, ¿no? La gente ya está más encebada, ¿no? Y abrazaban, pero con qué fervor las tumbas, las cruces, y una visión gótica de ver gente embriagada, pero aferrada ¿no? A las cruces de mármol, ¿no? De yeso. Y comían, bebían, compartían, se tiraban encima de las tumbas, reclamaban pues, la ausencia de sus seres queridos. Y en medio de toda esa
esa imagen así, para un occidental, para un citadino, ¿no? Completamente perturbadora, llega un bandolinero, ¿no? Y me dice, ¿usted no ha visto algo? Me dice. ¿Qué le digo? No creo que haya hoy día, pero lo hay. Aún en nuestro tiempo, con tanta modernidad, aún ocurre el Huahuapampay. ¿Saben qué es Huahuapampay? No, nunca he escuchado. Huahuapampay es la tradición de entierro de niño. Cuando un niño se muere a muy corta edad, consideran en la cosmovisión andina. Uy, se te fue, Papo, Se te el mutió. micrófono. Sí. Ajá, se te mutió. Alguien te mutió. Alguien te Alguien te mutió. mutió. Porque ha ganado un angelito. Tienen que mandar confeccionar una pequeña silla, atan el cuerpo del niñito muerto, lo atan, lo amarran, le ponen sombrero con flores y entre los familiares del padrino cargan el pequeña anda del niñito que está sobre una sillita como si fuera un muñeco y así lo llevan en andas a su entierro. Y eso se llama la tradición ceremonia de Huahuapapay. Entonces es una mezcla de sincretismo, ¿no? Porque recordarán ustedes, para los amantes de la cosmovisión andina, la gente celebra Halloween. Nosotros celebramos Día de los Muertos, pero en los hermanos andinos celebran el Aya Marcay Quilla, el día de sacar a cargar a los muertos. Wow. Se sacaba los malquis, ¿no? Las momias de los Zapa Incas y se llevaba por la ciudad cargando. Eso era Aya Marcay Quilla. Entonces, una tradición que se perdió, no se perdió en el tiempo, sino que nuevamente, como les digo, la extirpación de idolatría, pues los españoles no iban a permitir que se carguen momias, ¿no? Que las saquen de sus manchaipuquios, ¿no? Porque darle adoración, un culto especial, prepararle comida, cambiarle de vestimenta, darle chicha, sacarle feto de llama, quemar coquita, echarle sangre, era una cosa pues pagana a la vista de los españoles, ¿no? Así que eso perdura hasta nuestros días, pues, ¿no? De que la fecha, en realidad, la fecha central que está próxima es del Aya Marcay Quilla, día de cargar a los difuntos. Mira, qué interesante. Todos los días se aprende algo nuevo. Definitivamente. No había tenido como que esa sensibilidad. No sé si alguna de ustedes había tenido una sensibilidad así parecida. ¿Cómo te refieres a haber visto Algo ¿está en así, cementerios o ahora? que alguna vez sus abuelos, no sé, algún familiar les haya contado algo parecido. No, no realmente. No del tema de... En el tema de cementerios, o sea, yo recuerdo algunas historias que contaban mis abuelos, pero yo tengo una anécdota que me pasó en un cementerio y que fue el motivo por el cual ya no he vuelto a visitar el Ángel después de mucho tiempo. Pero es que realmente salí bien asustada de esa experiencia. Realmente yo siempre he vivido en provincia y venía a Lima los veranos a visitar a mi familia de acá. Y siempre en esos veranos íbamos a visitar a los abuelos que están enterrados en el Ángel, ¿no? Y a veces, era chica, era pequeña, veía algunas lápidas que no tenían flores, porque eran muy antiguas. Entonces a veces veía que habían retirado unas flores que estaban en buen estado, en el piso así, y las iba poniendo en diferentes tumbas. Y así, haciendo eso, me alejé un poco de mi familia. Y mientras que ellos se iban, y si se acuerdan, esas son torres grandotas, ¿no? De bastante altura. Entonces me fui por otro lado, ¿no? Ellos estaban a la mitad de una parte y yo me fui por el otro lado. Y ese otro lado era como que estaba solo, no había nadie. Y habían como 3 nichos que estaban abiertos y me aventuré a ir por ahí solita. Que te habré tenido 10 años, no, sí, 10 años más o menos. Estaba caminando, sí, estaba a la mitad, me acuerdo, porque es un recuerdo de un video que lo tengo ahí. Estaba a la mitad del sitio, que para mí era enorme, y en eso sentí
que alguien estaba detrás mío. Y estaba encima así como la lima así toda gris. Entonces volteé y mis ojos, lo primero que vieron fue un nicho con que era de un hombre, me acuerdo porque era un nombre de un hombre, pero no me acuerdo cuál es el nombre. Una fecha antigua una fecha de nacimiento, y la fecha de muerte era el 23 de febrero del 87, mi cumpleaños. Salí volando del cementerio, o sea, cuando lo vi, fue, la miércoles, digo, estoy viendo mi reencarnación, he sido yo en otra vida, y salí volando del cementerio. Desde ahí ya no me provoca realmente ir a visitar a nadie en el cementerio. Salí bien asustada, estaba muy pequeña también. Pero yo me pongo a pensar ahora, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades de tú encontrar así de la nada, porque fue una cosa de que tú volteas y miras un nicho, que justo tenga tu fecha de nacimiento allí, ¿no? Casualidades de la vida, pero me dejó bien asustada. Terrible, ¿ah? ¿Sincronicidad? ¿No? Sincronicidades, no Sí. sé, o sea, se habla mucho de las sincronicidades, ¿no? Tal vez he sido yo y me he vuelto a encontrar ahí enterrada. No Y sabemos. me llamaba la atención eso. Sí. Es un poco perturbador, ¿no? No sé si Maga, Ceci o Sonia tienen alguna historia o algo que les haya pasado. Sí, Ceci, dale. Sí, yo sí, justo comentan, creo que es parte también de, Ceci, no se te escucha mucho. ¿no? ¿Ahí se me escucha? No, sino que se te va un poquito la señal Sí, de internet. ajá. Sí. Mi internet está malísimo. A Si ver, quieres, voy a apaga tratar, el video, en todo caso. sí, a ver si así mejor. Dale. Ya. ¿Mejor? Sí se te escucha, Ceci. Escuchando a Papo, Se volvió a por entrecortar, un ¿verdad? lado, por el otro. ¿Sí? Sí, No, pues, escuchando a Papo y Y ahí se se me quedó. te escucha perdimos. entrecortado, creo que es mi Ahí te señal. perdimos. Yo creo que es el guaguapampay de nuevo. Uy, Puede Pero a ser, Papo ¿no? lo han ya ni muteado, ¿ah? modo, De voy a la tratar de nada. Sí. conectarme desde otra y de ahí Dale, intervengo. dale, no hay problema. Mejor. Ya, Si ya, no, Ceci. papá, ¿a ti te mutearon o tú sin querer muteaste? ¿Cómo fue? Tampoco no, creo que no captó ahí que se le muteó el micrófono. Maga, ¿y tú tienes alguna historia o algo? Sí, conmigo es curioso porque yo soy hija de ancachinos, entonces típico es, ¿no? Que en los velorios, pues estilo sierra, ¿no? Hay trago, ¿no? Hay chistes de velorio, hay risas, y uno espera pues el caldo de cabeza, ¿no? El calentito, ¿no? Entonces mientras los mayores están ahí tomando su calentito, su licor de sierra, ¿no? Los niños, nos vamos a otro rincón, bueno, cuando era niña, ¿no? Nos vamos a un rinconcito a contar pues lo típico, los cuentos de terror, que la María Marimacha, la sentencia, ¿no? Que pasaba en el pueblo de mi papá, todas las ánimas de blanco con sus velas, ¿no? Que iban de casa en casa y uno decía, hoy día va a morir alguien, ¿no? Así diferentes pues leyendas, ¿no? De Ancash. Y yo he crecido en ese ambiente, entonces nunca he tenido miedo, más bien he sido muy, muy morbosa, ¿no? Pero mira, ya cuando tenía 17 años, ya había visto películas de terror, una persona ya casi mayor de edad, estaba cambiando en mi cuarto el mediodía. Y ahí siempre teníamos un cuadro de la Virgen del Perpetuo Socorro, que era de mi abuelita ya difunta, ¿no? Ahí nos protegía el cuadrito. Era todo verde y dorado. Me estoy cambiando y siento que alguien me mira. Y yo sí no tengo muy bien cómo explicar esto, porque claro, es difícil de creer, ¿no? Siento que alguien me mira y veo cómo el cuadro se pone como video y se cambia a blanco y negro. Y se ve la cara así como de una monja, así, con la ropa como de Santa Rosa toda, y se arruga, como que se hace ceniza, y yo salí corriendo, gritando, ¿no? Así más o menos así. Y ya con los años me han explicado que seguro era una pena, ¿no?
una pena, lo llaman mis amigos. Ujú. Y esa es así, creo que la única vez que he salido gritando, chillando, y sí es difícil de creer si alguien me lo cuenta, ¿no? Pero sí me ha pasado. Obviamente mis papás se deshicieron del cuadro, ¿no? No se quisieron, por más que era de la abuelita sagrada, querida, no fue, era cuadro, ¿no? Ujú. Y eso es lo que me pasó. Qué miedo, de verdad. O sea, no sé, yo después de eso yo creo que no podría dormir, ¿ah? O sea, y menos Entonces, de... tú tienes una virgen abajo, Carol. Primer No, pero piso. la virgen de mi cuadro nunca ha Nunca se ha sido, transformado. nunca se ha Pero transformado. cambió de color, o sea, se puso así como en blanco y negro, ¿no? Y me miraba así feo. Papo, y tú de Qué tu recorrido miedo. que tienes o de toda esta oralidad que vienes recogiendo, ¿qué tanto, o sea, tú alguna vez has vivido algo directamente o solamente son temas de oralidades que te han contado como tal? No, de hecho, y ahí que les digo, yo soy guía turístico del presbítero Matías Maestro. O sea, empresas de turismo me contratan para hacer un guiado y yo intervengo con la parte de las leyendas, cuentos ambientados en cementerios, ¿no? Porque si no todo sería muy patrimonial, ¿no? O sea, aquí está el presidente, aquí está el escritor, bla, bla. Yo le meto un poco más de la parte de leyenda, ¿no? Y de hecho, o sea, yo he ido tantas veces al cementerio y lo he hecho en horarios, pues, y he tenido que caminar ahí solo, en medio de la penumbra, buscando un grupo, yendo de un grupo a otro grupo, ¿no? En una oportunidad hace muchísimo tiempo, es que no sé cuándo empezó esto, ¿ah? Pero me parece que hace 10 años, justo coincidió con una de mis primeras entrevistas en Radio Nacional. Iban a abordar el tema de terror y repentinamente pues llego a la sala de espera y me encuentro con un joven delgado, huesudo. Y yo entre mí pues lo veo y digo, esto parece enterrador ¿no? de cementerio. Y cuando ya nos hacen participar de la dinámica, nos presentan a los escuchas, ¿no? En la radio, y él se presenta como efectivamente un guía patrimonial del cementerio. Mira, estaba asociado, tenía la cara, parece. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Fue él quien me invitó a sumarme a estos guiados nocturnos, y así empezó la cosa. Y la primera vez que yo fui contratado pues para hacer cuentos de leyendas de misterio y terror ambientados en cementerio, y yo fui pues ataviado de un capuchón. Antes me gustaba mucho usar un capuchón y un lamparín, ¿ya? Entonces yo irrumpía, habíamos dispuesto de que la gente esté esperando, el grupo esperaba por una determinada zona, y a la señal, una palabra clave, yo irrumpía y aparecía por detrás de ellos. Y fue así. Era la noche, estaba yo pues parapetado, esperando la palabra clave, pero sin embargo los escuchaba muy lejos. Entonces los salgo a mirar así y digo, ¿qué hacen tan lejos? Pues estos se han ido muy lejos. Y así que esperaba con paciencia, pero mientras yo estaba escondido detrás de un pabellón con mi lamparín para que no lo vean, por eso buscaba esconder mi lamparín, al frente, entre pabellones estrechos, vi una sombra que pasó. Y luego volvió a pasar. Y luego pasó y se detuvo y me miraba. Y luego continuaba su marcha. Y era una cosa incesante, pero era una figura pequeña. No era un gato, porque caminan en 4 patas y son delgados, y yo adoro los gatos. No tenía cola, caminaba en 2 patas, pero era pequeño. Aproximadamente a la distancia yo lo veía y no superaba la rodilla, un poquito más quizás. No, Y no, así, era no. una figura que iba a pasar, y yo como estaba esperando, no quería ni mirarlo para no desconcentrarme, para no perturbarme, ¿no? Y estaba ensayando mi cuento, bla, 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 hasta que por fin escucho a lo lejos la palabra clave y me voy corriendo para hacer mi performance. Ya cuando subimos al bus, me dicen, oye, papo, ¿tú por qué estabas tan lejos? No, más bien ustedes se han equivocado. Yo me escondí en el sitio indicado. Ustedes se han estado a 2 pabellones, 3 pabellones más allá. No, tú has estado en el pabellón de los parvularios. Era la primera vez que yo incursionaba en estos guiados. Y parvulario era la zona en donde están los pabellones como nichos, como panales de abeja, que se hicieron en siglos pasados para, ante la necesidad de enterrar a niños, porque la epidemia de fiebre perniciosa se había tumbado a los niños así como moscas y había necesidad de enterrarlos bien ya. Y ahí están los pabellones estrechos y tienen como ocho filas ¿no? de nichos chiquititos. Y fue ahí que yo, por el error, me había ido hasta esa zona y vi pasar pues una sombra que iba, venía, se detenía, me miraba. Uf,
Y entonces, y me dijo, ¿viste algo paranormal? Y le conté eso, ¿no? ¿Y qué tal? Me dice, todo bien, le digo, todo bien. Me dieron mi taza de café, iba a tomar el café y no podía tomar porque la mano me temblaba. Y trataba de agarrar el café para que no se me escape. Y ahí, pues, tomé cuenta de que mentalmente yo no puedo tener miedo, pero parasimpático, ¿no? El sistema nervioso puede reaccionar de otra forma, ¿no? A otros sí se espantan y dan cosas, pero fue el momento en que yo tomé conciencia del lugar en donde había estado y lo que me iba a ocurrir, lo que yo había visto. O sea, no es que me dijeron, que dicen, no, yo vi y reiteradas veces que pasaba, ¿no? Pero como era una distancia, tampoco pues yo les puedo decir de que sí, que era nítido, que tenía el ojito así, la oreja así. No, era una sombra, pero una sombra como un músculo, ¿no? Como una cosita pequeña. ¿Mm? Mira Te lo tú, firmo. mira tú. Ceci, justo ya estamos ahí. Hola, sí, ahora reconectada nuevamente. Sí, justo un poco coincidiendo con lo que está contando Papo y lo que mencionó hace un rato, es bastante loco como todas las historias, justamente por este intercambio cultural y demás, finalmente tienen muchos puntos de coincidencia, ¿no? Y algo que él estaba mencionando tanto por niños o mujeres que se aparecen en diferentes lugares, yo siempre decía, en algún momento seguramente me gustaría encontrarme para ver si es cierto, ¿no? Y, y sin querer, me pasó, yo trabajaba, y fue en el lugar donde yo trabajaba. Yo trabajé 17 años en el BCP y casi más de 10 años en la oficina central que está en Lampa, en el centro de Lima. La sede son 3 edificios juntos. El edificio antiguo, que era el ex Banco Italiano, porque originalmente antes era el Banco Italiano, el edificio central y el edificio que le dicen Melchor Malo, que da para el lado de la avenida Guayaga, y el edificio que era el Banco Italiano de Amparo Ucayali. Y Lampa es la que atraviesa, ¿no? Ambas avenidas, ambas calles. Y siempre habían esas historias de que cuando estaban construyendo el Banco Italiano, unos niñitos se fueron a la construcción y cuando estaban construyendo, colocando los ascensores dorados, muy, muy conocidos en esa sede, se cayeron y fallecieron. Y decían pues de que en la noche a veces se escuchaba, ¿no? Que salían los niñitos corriendo, risitas y demás. Incluso alguien decía que había visto a esos niñitos, pero con piernas de pollo. Y justo lo que mencionaba Papo, que algunos por ahí en algunos lugares se escuchan esas costumbres, ¿no? Pero bueno, y también se hablaba que había una rubia que rondaba la sede también de noche. Y bueno, yo decía, no, no creo, y yo me quedaba a veces hasta tarde y como que buscaba el momento a ver si pasaba. Y una noche que me quedé acompañando a mi equipo de trabajo hasta las 8, el turno de ellos acabó a las 8 y yo me quedé avanzando unos pendientes. Todos se fueron y me decían, Carmencita, ¿te vas a quedar sola? Bueno, yo me llamo Carmen Cecilia y en el trabajo me decían, Carmencita, ¿te vas a quedar acá? Era el piso, no del Banco Italiano, sino del otro edificio este que da para Guayaga. Y me decían, ¿te vas a quedar sola? Yo, sí, ¿por qué? Y estaba sola yo en todo el área. Y sí, sí, ¿por qué? ¿No te da miedo? ¿Por qué? No, bueno, ya, y se fue. La cosa es que yo estaba tranquila en una esquina del área y estaba en mi computadora avanzando. Y de pronto escuché así como que tocaban el teclado un poco más allá. Y yo dije, no, y seguía avanzando. Y volvieron a tocar el teclado como si estuvieran escribiendo. Y me paré para ver sobre el módulo porque había una pequeña división y yo me paré para ver si había, ¿no? Alguien ahí que de repente se había quedado y no me había dado cuenta. Y no había nadie. Entonces lo que hice fue, voy a llamar a mi mamá. Puse en altavoz a mi mamá para que me cuente cómo estaba todo y que yo ya iba a ir a la casa. Y que, a ver, pásame con Julián, con mi hijito. Eso fue hace unos 4 o 5 años, entonces Julián estaba como con 5 o 6 años. Hola mamá, y mientras yo estaba con el speaker, iba avanzando para ver qué cosa encontraba por ahí porque se seguían moviendo cosas. Y de pronto he sentido clarito cómo
es como si una mano hubiese pasado por todas las persianas que estaban a lo largo de la pared y al mismo tiempo todos los teclados, así, todos los teclados, y es como que venían hacia mí, ¿no? Como buscando la voz que venía de Julián, pues, ¿no? Entonces yo me he quedado helada y he sentido clarito como si algo viniera aproximándose hacia mí. Y yo lo único que he hecho es ir corriendo, retroceder y corriendo, he agarrado mi cartera y, mamá, no me cuelgues, no me cuelgues. He salido corriendo del área y rogando para que en las escaleras, en el hall del ascensor no me encuentre, no me cruce con ningún italianito, con ninguna rubia, con nadie, porque de verdad fue alucinante. Y después, ya cuando lo conté al día siguiente, me dijeron que sí, que, o sea, justamente ahí los habían fastidiado incluso hasta en el baño y demás, y que eran voces de niños, y que seguramente cuando escucharon la voz de Julián, pues les llamó la atención y por eso se acercaron, porque querían buscar al otro niño que estaba por ahí dando y demás, ¿no? Y así fue, ¿no? Y después de eso hubieron otros eventos y de hecho han contado varias historias allí. Y lo curioso era que cada vez que salía tarde, muchas veces, yo estaba en el piso 8, ¿no? Me iba hasta el primer piso, pero de la nada el ascensor paraba en el tercer piso, en donde normalmente ocurrían esos eventos medio raros, y la puerta y todo estaba oscuro. A su madre, ¿no? Y yo lo único que hacía era decir, bueno, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y ahí trataba de cerrar el ascensor para que normal ya irme, ¿no? Pero esa sí ha sido la experiencia en la que he sentido como que una presencia y de hecho así como risitas y esas cosas y la barrida de los teclados y de las persianas estas fue alucinante, ya me hice humo. Pero ya, bueno, sí, ahí definitivamente quedé curada, dije, es cierto, algo debe haber que origina, ¿no? Toda esta experiencia sobrenatural y, y hay que tener respeto y bueno, simplemente desear buena vibra a la energía que se esté manifestando de alguna manera, ¿no? Y Y retirarse eso les temprano. quería contar. Sí, y me voy temprano, de hecho, o sea, desde ahí ya salía temprano de la oficina, o acompañada al menos. Wow. Buenas. Y qué Qué valiente, ¿ah? thriller. Qué Sí. valiente. Tú, Sonia, ¿tú has tenido alguna experiencia así? Hola a todos. No, así que haya vivido como lo que han relatado, gracias a Dios, no. Hasta ese nivel no he llegado. Creo que a lo mucho he llegado a los sonidos, a escuchar sonidos, pero no verlos, sino, no sé si siempre han escuchado, bueno, en mi casa recuerdo que hace años comenzaban a sonar, como que alguien, algo así, lo mismo que me pasó hace tiempo en el trabajo, que escuchaba sonidos y que están chancando, chancando. En mi casa también escuché hace un tiempo esos sonidos de que como que están chancando o están ¿Canicas? martillando sobre todo. Ajá, canicas, canicas, bueno, las canicas, pero yo asumo las canicas que es mi gato en las noches. Entonces quiero creer que es mi gato, mi ñañito que juega, mi gato se llama ñañito, entonces quiero creer que es ñañito que juega con la pelotita. Porque en las tardes también cuando lo miro, o cuando estoy en la sala, mi gato está con la pelotita, agarra como monito la pelota y lo sigue moviendo, y como en mi casa hay escalera que está acá adentro, o sea, la escalera está interna, entonces mi gato baja la escalera, sube otra vez la escalera, baja la escalera y está así con su pelotita, entre sube y baja. Pero lo que sí me parece extraño son los martilleos, que escuché hace tiempo. Recuerdo que esos martilleos, me parece que fue antes de que mi abuelita falleciera, que escuchaba esos sonidos. Y de ahí menos mal no he vuelto a escuchar sonidos, ni en el trabajo, ni, ni en mi casa. Y sobre sombras, la que sí bueno, casi siempre ve sombras es mi mamá, pero entiendo por qué ella tiene como algo así como Magda, creo, como un sentido especial, Con porque es como que sensibilidad. una sensibilidad, ajá, porque ella sí, y ella me jura que ha visto sombras, o que ha visto que se mueve, y yo digo, sí, sí, le digo, pero o sea, en el fondo lo que trato es también de como que piense que no es real, pero ella sabe que es real. Yo le digo, sí, sí, claro, le digo nomás. Pero sí, ella me cuenta eso, a veces, por ejemplo, está en las tardes, y antes de que fallezca alguien,
por lo general, o sea, un vecino, alguien del pasaje o alguien cercano, generalmente se presenta como sombras. Entonces mi mamá lo que asume es que son visitas, por ejemplo. Hace ya como 6 meses falleció su madrina y también fue como una sombra que vino y como que visitó la casa. Entonces, pero bueno, son creo como espíritus buenos que vienen. Eso le llaman como que los muertos recorren sus pasos, ¿no? De alguna manera visitan a familiares, amigos, de alguna Sí, forma. ajá, creo que es eso, porque mi mamá dice eso, que justo ellos vienen como que a darse una última vuelta. Ah, no, creo que también volví a escuchar ese sonido cuando mi primo falleció. Sí, también. Ujú. Sí, sí, son sonidos. Puede ser una Pero especie de aviso. Mira tú. Papo, yo tengo una duda. Interesante. Ya he escuchado mucho, y más cuando viví en Cusco, ¿no? Que, que muchas veces en los lugares donde se consideraban sagrados de la época incaica o de la antigüedad, ¿no? Que muchas veces, a veces en la tierra se veía como que una luminosidad, ¿no? Porque había enterrado algo, oro, o cuando enterraban a alguien con oro y con cosas, ¿no? He sabido escuchar lo mismo aquí también en Lima, en lugares donde habían sido antes chacras y todo, ¿no? Una vez recuerdo, en la casa de un tío, de la nada, el piso siempre se levantaba. Mm. Siempre se levantaba, el piso lo cambiaban, volvían a poner y se levantaba. Y yo me acuerdo de muy pequeña que escuché que una de las personas que estaba trabajando le dijo a mi tío, es que debe de haber algo enterrado ahí abajo. No sé si lograron sacar algo, ¿no? De lo que más o menos de lo que yo chismoseaba, o sea, ¿no? Sé que encontraron algo y nunca más se volvió a levantar el piso. No sé qué tanta relación hay con ese tipo de cosas. En algún momento lo he sabido escuchar también a otro familiar que igual encontraron como que restos de oro enterrado, pero no se lo quedaron por eso, por esa asociación también que hay de ese respeto, ¿no? Porque dicen que no hay que quedarse con ese tipo de cosas, ¿no? No sé qué tanto hay ahí que sepas ¿no? de esta oralidad que has venido tú escuchando, ¿no? Claro, de hecho tendríamos que remontarnos a las lecturas del tradicionista José Gálvez, ¿no? Egusquiza, y a don Ricardo Palma, porque ambos mencionaron que Lima era una ciudad, la capital mundial de los duendes, ¿no? Y aparecidos, y también de los entierros. De hecho, habían despenadores y habían cazadores de entierros, así le llamaban. O sea, eran hombres especiales que llevaban su hojita de coca, fumaban su cigarro tosco y llevaban unas bolas de metal que estaban imantadas y las hacían correr por toda la casa colonial. Y ahí en donde la bola se detenía, señalaban de que ahí había que empezar a desenterrar, porque había un tapado, un entierro. ¿Y de dónde apareció esta tradición de los entierros, los tapados? Le llamaban tapado porque, acuérdense ustedes, cuando se pidió el rescate de Atahualpa y aún así mataron a nuestro último inca, se cortó. O sea, en todo el imperio estaban trasladando, ¿no? Las riquezas para poder saciar, pues, no la ambición de los españoles, ¿no? De los captores. Pero cuando se enteraron, pues, de que Atahualpa había sido masacrado, decidieron no entregar los tesoros y en todo el Perú empezaron a enterrar. ¿Por qué? Para evitar la avaricia, ¿no? O sea, los naturales empezaron a enterrar. Y ahí en donde han enterrado finalmente fueron construidas las ciudades a la usanza española, ¿no? Ahora, nosotros de repente nos toca vivir en un distrito pues que es moderno, pero si nos tocara vivir en el centro histórico de Lima, porque Lima era pequeñita, era un damero, y la parte final, digamos, era lo que ahora es la avenida Bancay, porque Barrios Altos fue posterior, Es que ¿no? Magali vive en el centro de Lima por Abancay, justo por eso está haciendo esos gestos. uno con Ya, Abancay, voy a buscar mi tapado. ya, te cuento. Casi todas las casonas coloniales de Lima, en realidad muy pocas son de época, o sea, son iniciales, son unas 5 o 6 que vienen desde fundación, ¿no? Cuando se repartió a los principales conquistadores, los solares, las mansiones, ¿no? Las manzanas. Pero ¿qué ocurre? Recuerden ustedes que Lima ha sido destruida
casi completamente por 3 grandes terremotos. Cada uno fue terrible. Y es ocasión de recordar, hacer memoria que hoy, 28 de octubre, pero en 1746, ocurrió el más grande terremoto que castigó Lima, que no solo masacró por millares a los limeños, sino que al Callao lo destruyó en su totalidad y lo cubrió por el mar, y solo supervivieron de 6.000 personas que habitaban el Callao, supervivieron 200, porque estaban en Carmen de la Lengua, iniciando las festividades de Nuestra Señora del Carmen. Por eso se llama Carmen de la Lengua. Entonces, en la punta estaba la comunidad de los Pitipiti, o sea, una comunidad que los españoles le permitían que sigan viviendo a su estilo y usanzas porque eran formidables pescadores, y ellos proveían de pescado a la demanda limeña. Desapareció todo su linaje. Wow. Destrucción total. Y entonces pensemos en algo. El último de los grandes terremotos de 1746, al igual que los anteriores, cuando había un terremoto y había miles de muertos, no había cementerio general. No, pues ¿Dónde se enterraba la gente? O sea, solamente el noble, sacrificando su dinero, y porque la fe era muy fuerte con ellos, porque así ganaba pues, la iglesia, enterraban bajo el atrio de las iglesias o bajo la imagen patrimonial. O sea, pagaban por ser enterrados en las iglesias. Entonces, el cementerio oficial eran las catacumbas. Y cada iglesia del centro histórico de Lima tiene sus muertos, su gente enterrada, que ha pagado por estar ahí. Hasta 1821 recién San Martín prohibió y mandó tapiar las catacumbas, porque la gente seguía en 1808 ya teníamos Cementerio General de Lima, el presbítero Matías Maestro, pero no lo usaban, estaba vacío. A los 4 años recién la gente empezó a romper la tradición de enterrar en las iglesias, y los naturales en las huacas. Los que viven cerca de huacas ahí, los indios, los chinos, los naturales enterraban ahí, porque el noble enterraba con su dinero en las iglesias. Y ir a misa era algo insoportable, pestilente. Nadie podía sostener una misa completa porque los vapores, la cal que venía de las catacumbas era muy, muy invasivo. Por esa razón, para evitar epidemias, San Martín dijo, si ustedes tienen cementerio hay que usarlo. Prohibió que sigan enterrando en el atrio de las iglesias, en las catacumbas. Y el cementerio de 1808, recién en 1821, se popularizó. La gente resistía ir a enterrar. Y enterrar por aquellos tiempos también era todo un tema, porque una carroza fúnebre colosal pasaba por el Arco de Maravillas de Barrios Altos y lo conducía al presbítero, porque el Cementerio del Ángel es de 1950-55, o sea, contemporáneo. ¿Ya? Y era todo un tema porque el ritual de la muerte era interesantísimo. Lo mismo ocurría aquí en Lima. Cuando un niño le llamaban indios, ¿no? Pero bueno, de los naturales, moría, de inmediato celebraban con la familia, y al niño, así de lo más grotesco, macabro, colocaban unas estacas en la pared y al niño, como si fuera una piñata, lo colgaban. Le hacían alas de papel, de oropel, y lo colgaban. Y la gente visitaba y veía a ese angelito colgado en la pared. Eran tradiciones, eso se hacía. Incluso en la Lima colonial estaba la figura del despenador. Cuenta Ricardo Palma que habían despenadores que eran muy populares. Uno era de Huacho, había uno en Pisco, había otro en Arequipa. Y el despenador nunca le faltaba dinero. El despenador era un hombre misterioso, ¿no? Un indio bajito, ¿no? Huidizo, que lo llamaban cuando una persona en una familia tenía un moribundo. Porque si esa persona estaba agonizando y pasaba mucho tiempo, muchas horas, lo más probable es que sufría y al morir iba a seguir sufriendo, su alma iba a penar. Wow. Entonces, ¿qué hacían? Traían este hombrecito, lo dejaban solo con el moribundo, y este despenador tenía una uña poderosa. Le colocaba las manos, pero tenía tal habilidad que le colocaba las manos en la pera y le introducía la uña como quien mata un pollo, pero efectivo y rápido, y en segundos ese moribundo estaba muerto. Y así evitaba a la familia que pene, ¿no? Porque la creencia, pues, el temor era muy arraigado, y la gente ofrendaba limosnas, dineros, entregaba su fortuna para evitar por el alma, ¿no?, de las ánimas del purgatorio. El purgatorio. Por aquellos hermanos que están sufriendo en el purgatorio y que uno no quiere tampoco sufrir en el purgatorio. Entonces
tiene que llamar un despenador si es que mi agonía es prolongada. La figura del despenador existía, imagínense ustedes. Wow. Papo, y me haces acordar, ahora que comentas el tema de los niños, yo he visto fotos, tenían la costumbre de tomarse fotos las familias limeñas con sus fallecidos, ¿no? O sea, y los veías ahí bien sentados, bien vestidos de gala, y he visto varias fotos de niños, ¿no? Y ves toda la familia, pero si es que no te comentan, pues ahí hay uno de un color un poco diferente que estaba fallecido, ¿no? Tenían esa costumbre. Si mal no recuerdo, vi una exposición en el centro de Lima, que había toda una exposición de eso, ¿no? Y estoy hablándote de 1900, por ahí, inicios, si no me equivoco, no es algo muy antiguo, ¿no? Claro. Sí, de hecho que sí, ocurre de que la fotografía mortuoria tampoco no era nada barato. O sea, de hecho, la introducción de los estudios fotográficos era para gente de clase alta. Entonces, si alguien constituía una familia, sacarse una foto era una cosa muy especial. Y si irrumpía, pues, producto de una enfermedad, perdían un hijo, llamaban de inmediato al fotógrafo para perennizar a este hijo que se me ha ido, ¿no? Era una ocasión muy especial, la foto era carísima. Y entonces lo peinaban, así calaban y buscaban, lo tétrico era de que buscaban fotografiarlo en una faceta familiar, ¿no? El niño sentado en una posición pues lúdica, le amarraban, le pegaban una pelota en el brazo o un juguetito y buscaban pues representar como en vida alguno de sus hobbies, sus aficiones, ¿no? Tétrico, pero muy necesario, porque ahora todo el mundo tiene un celular, una cámara fotográfica, ustedes malgastamos fotos por todo, pero antes era una cosa pues muy caro, solo para los nobles, la gente, los aristócratas, ¿no? Pero si un niño se moría, pues la gente pagaba fortunas por perennizar, capturar una última imagen de su hijo. Si no, estaban los retratos, ¿no? Los retratos ya de artistas elevados. Y hablando de artistas, les comentaba pues de que en el centro histórico de Lima cada una de sus calles tiene pues sus almitas, sus fantasmas, ¿no? Y la gente dirá, ¿qué están hablando? Los fantasmas no existen, están creyendo en que... Pero en realidad el escéptico, ¿no? Uno puede ser el mayor escéptico hasta que le ocurre. De ahí ya pasa a ser un convencido de que hay cosas que escapan a su entendimiento. Pero el Palacio de Bellas Artes, la Casona de Bellas Artes, que está cerca al Congreso de la República, tiene un fantasma que es muy conocido por los estudiantes. Y se trata de un español, porque ellos tienen un auditorio antiguo que no lo usan, que está clausurado, y servía de depósito de las pinturas. Lo que pasa es que los estudiantes de Bellas Artes tienen mensualmente que presentar trabajos, ¿no? Pinturas, ¿no? Y algunos chicos, pues, criollos, ¿no? Astutos, buscan meterse escondidas a ese depósito y robar alguna pintura que ya está hecha para cambiarle algunas cosas, para modificar y así aliviar un poco el tiempo de estar pintando, ¿no? Entonces, esto ocurrió pues a una persona que yo respeto mucho, ¿no? Que no tiene ningún afán de protagonismo, y además es una cosa muy conocida entre los estudiantes de Bellas Artes. Mi amigo pues había entrado, ¿no? En sus épocas de estudiante a robarse un cuadro, ¿no? Para presentar oportunamente el trabajo pendiente, y cuando entra, siente pasos. Entonces, como él está en situación, pues, ¿no? De haber irrumpido, ¿no? Está robando un cuadro, ¿no? Se queda quietecito tras de tantos taburetes y cuadros viejos, ¿no? Y lleno de polvo, se esconde y espera. Y los pasos, pues, continúan, ¿no? ¿no? Pero pasos de alguien que calza un zapato con taco, porque una cosa es una zapatilla y alguien que está calzando un zapato, ¿no? Golpea el zapato, y él buscaba, pues, dónde viene, ¿no? Y así, hasta que siente los pasos más cerca, y él por debajo, estaba parado por debajo de unos cuadros colgantes, mira y ve que eran botas sucias, antiguas, con hebilla lateral, y dijo, ¿qué está disfrazado? Lo mira, y este personaje pues, continúa su paso, ¿no? Su tránsito continúa, y a la distancia lo ve, y fíjense lo curioso, lo interesante, ¿no? Este jovencito escondido lo ve que se está alejando, y cuando observa a esta persona que está alejada, es un español. Y el español voltea, lo ve y saca una moneda y se la muestra. Y el chico, pues,
ve que desde lejos esta persona, pues sucia, antigua, le muestra una moneda, se fue corriendo, pues, ¿no? Ya dejó el cuadro, se fue corriendo, y se sumó a uno más de toda la cantidad de estudiantes de Bellas Artes que saben bien que hay un aparecido en ese auditorio antiguo. Incluso las chicas de Bellas Artes saben bien, no les gusta salir solas, siempre se acompañan, porque tienen su fantasma. Y así hay fantasmas en diversos lugares, en diversas casonas de Lima, ¿no? Y eso es apasionante. Yo manejo una página de Facebook que se llama Lima Fantasma. Lima Y Fantasma. constantemente la alimento de tradiciones, leyendas, historias, sucesos aparecidos, condenados, cosas que han ocurrido, pero en el centro de Lima. Así que el día de hoy, recuerden pues de que en 1746 ocurrió el mayor terremoto que castigó Lima. Desapareció el Callao por completo, ¿no? El Callao se volvió a construir, pero ya en el barrio de Bellavista, que le llamaban Nueva Vista por entonces. Y el virrey se ganó el apelativo de conde de Superunda, de sobre las olas, ¿no? Ok. Mira tú. Y justo, está temblando ahorita. Y justo, o sea, eso es lo que iba a comentar porque el día de hoy creo que, no sé si ya van más de 20 sismos que están habiendo el día de hoy. Sí, y que viene temblando no sé cuántas veces, ¿no? Sí. Ay, acá se han sentido dos, por lo menos. Yo que vivo en 7º piso, acá se siente rico de los temblores. Y sí, se han sentido. Sí, yo también estar atentos. Estar atentos. Está rememorando su día, ¿no? Contra que no vaya a ser como suele haber en México, que cada X tiempo... Toco madera. Hay que tocar madera por ese lado, ¿no? Les cuento. Sí. Por ahí cerca al convento de Santo Domingo está la Casa Barbieri, ¿no? Okay. La Casa Barbieri. Ya. Y ahí en esa esquina está la calle Panteoncito. ¿Ya? ¿Han observado? La calle antigua se llamaba Panteoncito. No. Y se llamaba así porque ahí había una huaca antigua. Y los lugareños, sobre todo los rimenses, los bajopontinos y los del barrio Montserrat, acostumbraban a enterrar a sus muertos ahí, Panteoncito. Por eso a esa huaca le llamaron así, Panteoncito, porque la habían convertido en un panteón, ¿no? Lo que nos hace pensar es que, como yo inicié una entrevista para el programa Sucedió en el Perú, uno de los programas más vistos es Fantasmas en Lima. Yo dije, Lima ha sido construida sobre cadáveres. Y si ustedes lo recuerdan, lo revisan, piensen un poco, Lima castigada por epidemias, por batallas de conquista, de resistencia, de batallas mismas entre ejércitos en el centro histórico de Lima, la batalla de Portalería, la batalla de Palma, la batalla de San Juan y Miraflores, ¿no? El sitio de Lima, o sea, muertos siempre ha habido. Y los muertos en Lima, no había cementerio, era una obra muy grande enterrar a todos, así que los enterraban ahí donde estaban muertos, ahí. Solamente en la plazoleta del Teatro Municipal, acuérdense ustedes, finalizada la guerra, el caudillo Nicolás de Piérola ingresó por el portal de Cocharcas, lo que ahora es el Hospital 2 de Mayo, llegó para enfrentarse a Cáceres, que era el que gobernaba, se instaló su base en el Teatro Municipal y sobre la plazoleta sitió a Cáceres, lo invistió, se enfrentaron, hubo 1000 muertos y Cáceres dejó el poder. ¿Por qué? Porque los cuerpos estaban insepultos 2 días y era verano. La epidemia corría rápido y los muertos ahí mismo fueron cubiertos. Les echaron tierra, como en los terremotos, con los escombros se enterraron a los muertos. No había una entidad organizada, una Lima pues con tantas necesidades y muy precaria, incluso no había ni saneamiento básico, ¿no? El saneamiento es muy posterior a en 1900 tanto, 30, 40. Entonces les digo de que los muertos ahí donde estaban, donde cayeron, ahí fueron cubiertos con piedras, lodos. O sea, Lima, centro histórico, muertos siempre ha tenido regados por sus calles. Wow. Y eso es algo que creo que hoy en día como que no lo tenemos muy presente ni muy sensibilizado, ¿no? Cuando salgas de discoteca, ahí está. Lima Fantasma. Lima Fantasma, ¿no? Que tienes un libro tú, ¿no? Lima Fantasma. No lo tengo acá a la mano, lo dejé en mi cuarto. Sí. Ahí está. Justo ahí Magali lo está mostrando, ¿no? El de Lima Fantasma. De José Luis de Papo, ¿no? Que aprovechando y haciendo ahí un cherry, justo Papo va a estar
en el Horror Fest, en Arenales, así que ahí aprovechen para poder adquirir justamente sus ejemplares, ¿no? Y ahí Maga está. Y no solo tienes Lima Fantasma, también tienes cuentos y leyendas de cementerio, ¿no? Sí, También sí. tienes ahí. Entonces, como hay para estar ahí como que al día de nuestra ciudad y de la oralidad que tú has venido capturando. Tienes también esta ruta, está el ¿no? mapa, ajá. El mapa de la ruta fantasmal del centro de Lima, que usualmente no tenemos, por ejemplo, esa sensibilidad. Y hace un rato nos comentabas de que tú muchas veces también haces visitas, ¿no? O sirves como guía turístico, por decirlo así, en el cementerio, aunque Magda no creo que quiera ir, ¿no? Pero creo que es muy, muy interesante tener toda esta sensibilidad, porque en este corre-corre que tenemos en la capital, como que todo este tipo de tradiciones y todo este tipo de detalles se han perdido y se pierden, ¿no? Y que desde una perspectiva hasta criolla, por decirlo así, creo que debería de ser rescatada y tenerla, ¿no? A pesar de este ritmo tan rápido que vivimos hoy en día. Sí, dices muy bien. Ocurre que desde mi faceta de narrador oral me involucro, recupero, registro oralidad, ¿no? Y uno de los lugares más especiales, ¿no?, son los cementerios, porque ahí, producto de la superstición, ¿no?, y los temores, surgen las leyendas urbanas que se van consolidando en el tiempo, y los cultos populares, que también es otro fenómeno digno de destacar. Entonces ocurre de que mi urgencia por compartir, no solo desde la oralidad, ha encontrado compartir cuentos ya desde lo físico, ¿no? Desde los libros, desde los cómics, desde los planos, también hice libros cartoneros. Y en realidad mi atención es muy dispersa, yo cubro muchas áreas, he hecho cuento infantil, he hecho cómic patrimonial de los señores del norte, o sea, Cipán, Cicán, Señor de Ucu, Pedama de Cao, ¿no? He hecho biografías de Ricardo Palma, estoy involucrado en otros materiales sobre piratas en el Callao, los verdaderos piratas, ¿no?, que asolaron nuestras costas, ¿no? Y mitología, porque yo vivo en Urbanización Olimpo, entonces pienso hacer la mitología griega porque todas las calles de aquí tienen dioses griegos y me interesa que la gente sepa de qué se trata, ¿no? Porque acá la gente, yo vivo en calle Artemisa y mis vecinos no saben quién es Artemisa. Pero luego podría alguien decir, bueno, y se interesa en la mitología griega y es un narrador oral y lo nuestro. De hecho, sí, voy a sacar próximamente un libro que se llama Huaca, ¿no?, Dioses del Lima. Pero en los libros que tienen corte de misterio, también la prensa ha sido generosa, me ha dado cobertura, y a veces piensan que yo solamente me dedico a fantasmas, cementerios. No, hago muchas cosas, pero esta área también es muy valiosa, comunica mucho, ¿no? Y comunica mucha cultura. Mausoleo, ¿no? Un espacio donde entierran a una persona. No, pero viene del rey Mausol, que gobernaba un reino en Turquía, ¿no?, Halicarnasse. Y a la muerte de él dispuso que se le entierre de manera destacada y se le hizo su bóveda gigante de 7 pisos, todo, y terminó siendo una de las 7 maravillas del mundo. Entonces, donde está enterrado Mausolo, se llama mausoleo. Y se generalizó aquel espacio que destaca el entierro de una persona, ¿no? Ahora incluso hasta toda una familia. Pero miren de dónde viene el verdadero mausoleo. Alguien puede decirme, nos está escuchando, nos está viendo desde su dormitorio, desde su cementerio. La palabra cementerio viene de la voz griega dormitorio, porque el cuerpo finalmente yace el sueño eterno. Interesante, ¿no? Wow. Así que mejor vean las cosas, vean la televisión desde su sillón, no desde su cementerio. Y así, los cementerios comunican mucha cultura. Y yo la registro y comparto las leyendas urbanas, ¿no? Y eso fue lo que me llevó a hacer, luego de haber visitado 7 países, recopilar, ¿no?, reunir los apuntes que tenía, las cosas que entrevisté, que me contaron las floristas, los enterradores, ¿no?, en los cementerios que visité, porque cuando yo llego a un país, por supuesto, como todos, me voy a la Plaza de Armas, pero me voy a los museos y me voy a su cementerio general, porque me parece riquísimo en oralidad. Y es un poco lo que he venido haciendo. Papo, y justo antes de iniciar la conversación, tú justo nos comentabas, porque estabas comentando de que antes de pandemia, y justo nos ibas a decir el significado específicamente de la palabra, ¿no? Pandemia.
Pandemia es cosa del demonio. Qué loco, ¿no? La pandemia. Todo lo del demonio, porque pan panamericano, pan mucho, todo, totalidad, ¿no? Demos, demoníaco, cosas del demonio, pandemia, cosas más raras, ¿no? ¿Quién habrá escogido esa palabra? ¿Quién habrá escogido, no? Justamente denominar algo como lo que hemos pasado, ¿no? Que trae y ha traído tantas muertes, no solo ahora, sino años anteriores, ¿no? Llevándose tantas personas, ¿no? Entonces, como que te quedas ahí un poco pensando, ¿no? De esta parte de pandemia, demonio, pero yo creería, y no sé, nuestros antiguos creo que no veían la muerte como lo vemos ahora con esta perspectiva muy occidental, ¿no? Con Magda la vez pasada conversábamos de que lamentablemente nosotros tenemos esta idea de la muerte como un tema de tristeza, ¿no? En cambio, en otras culturas la Miedo. muerte termina siendo una celebración, ¿no? Un Así paso es. a otro lugar, en vez de un simple terminar, ¿no? Terminar de acabar la vida. No sé. De hecho que sí. Es un punto de vista antropológico, ¿no? Porque las diferentes culturas y sobre todo las culturas milenarias tienen visiones diferentes sobre la muerte, ¿no? Como un suceso, como un tránsito. Y para los andinos, la muerte constituía simplemente una continuidad. La energía vital, le llamaban Kamequén. No era rara la voz, pero era Kamequén, su energía, que la habitaba. Ellos no hablaban pues de espíritu, fantasmas, son voces europeas, ¿no? Pero sin embargo el ánima era esperada al quinto día. El Mira, muerto volvía al quinto día Mi cuerpo y volvió. compartía con su familia. Había que prepararle determinadas comidas, había que vestirse de determinada forma, hasta que ya terminaba el encuentro y una persona, el líder del hogar, agarraba una piedra y le decía, bueno, tú estás muerto, ya te hemos recibido, ahora debes continuar tu camino al Yudastán. Salía y arrojaba, simbólicamente arrojaba la piedra hacia la montaña para que el muerto ya continúe. Y eso está en Dioses y Hombres de Huarochirí, manuscrito de Francisco de Ávila, que era un extirpador de idolatrías que registró los cultos, las adoraciones, ¿no? Al sureste de Lima, en Huarochirí. O sea, aquí nada más, no pensemos en la serranía, los Andes alejados, no, acá en Lima. Y se rendían estos cultos, hasta que un muerto al quinto día llegó, mejor dicho, se le esperaba, no llegó, sexto día no llegaba, y los familiares estaban reunidos, y al séptimo día regresa, y la mujer encolerizada le dice, oye, Aragán, te hemos estado esperando, mira qué hora es, ¿no? Mira tu tiempo. Y agarró un maíz y se lo lanzó. Le golpeó en la cabeza, y esa ánima le habrá contado a todo el resto. La cosa es que nunca más volvieron a aparecer las ánimas en nuestro mundo, en nuestra dimensión. Porque también eso era un problema, porque contaban los antiguos de que tantas ánimas volvían al quinto día y no se iban, que ya se sobrepoblaba todo, y esa fue la razón por la cual empezaron a sembrar en andenes, porque ya no se podían abastecer. Pero todo eso está en la oralidad, en cómo los lugareños nuestros veían sus tradiciones y sus muertos. Por eso está el Malqui. O sea, los antiguos, los incas, una vez que el Zapa Inca moría, había que momificarlo, cubrirle de sus tesoros, sus formidables, y llevarlo a un lugar especial, ¿no? Al Malquimachay, ¿no? A una montaña, una cueva, y esconderlo ahí. Por esa razón, el quinto virrey del Perú, Toledo, ordenó que las momias, las malquis de los incas sean traídos a Lima, y los escondieron en el hospital de San Andrés, que era el primer hospital de españoles. Entonces, si queríamos que la gente ya no adore a la momia, hay que traer esa momia a un lugar en donde los indios no puedan entrar. En San Andrés, que está a 2 cuadras de la Avenida Bancay, ¿no? Está cerca, a unos pasos de la Plaza Italia. wow, wow, mira. Otra cosa nueva también para mí. Toda la cosa nos estamos enterando. Magali está asustada porque como viene el centro de Lima, la veo que hace unos gestos. Magali no va a Magali dormir. no va a querer salir ya a comprar de noche, ¿no? Por los Ya no. alrededores. Adiós Y eso es salchipapa, historia. adiós pollito broster. Ya no Y eso es broster, ya. historia.
Garcilaso de la Vega, cuando partió a su viaje a Europa, señaló que se había encontrado con el alcalde, digamos, del Cusco y le había permitido contemplar las momias de sus antepasados, a las 5 momias, antes de que sean traídas a Lima. Y Garcilaso partió al Cusco partió a Europa con la satisfacción de haber abrazado. Incluso mencionó de que cargó la momia de Pachacútec y no pesaba más de 3 kilos, la totalidad de la momia, ¿no? Era liviana. Y las momias fueron traídas, como les dije, al hospital, antiguo hospital de San Andrés, que está al costado del colegio Héroes del Cenepa, aquí en Barrios Altos, entre Lima y Barrios Altos, ¿no? La Plaza Italia. Y incluso National Geographic sacó un permiso especial al gobierno para poder hacer excavaciones y encontrar las momias. Que no las encontraron, No se las sé. quitaron, porque esas cosas son así. Y se Pero ese podía, lugar está cargado Sí, con si datos. eso existiera, hasta podían haber estudiado su ADN, ¿no? Sí, pues, muchas pero... cosas hubieran podido hacer. Pero bueno, Ahora, nuestro país, ahora pues, ¿no? Sí. ahora que he mencionado el tema ese de las momias, las muertes, hay una costumbre que a mí sí me ha llamado la atención y es la de usar a los muertos, o mejor dicho, usar calaveras como guardianes de, ya sea de casas, trabajos, ¿no? ¿Esto de dónde viene exactamente la idea de poner ahí tu calavera para cuidar, ¿no? Cuidar el lugar. Los antiguos romanos tenían un altar, altar paternals, ¿no? Eran sus petatis, ¿no? Sus muñecos reproducían estatuas de sus ancestros, ¿no? De los abuelos, ¿no? Y entonces, como eran sus familiares antiguos, protegían el hogar, ¿no? A la dios La, ¿no? Entonces tenía un altar especial para sus muñecos, ¿no? Petates. Lo mismo hacían los griegos. Muchas sociedades conservaban algo que representa a sus ancestros, pero en el mundo andino, la calavera significaba nuestros ancestros, ¿no? El retorno, porque era cíclico. Y de alguna forma, no sé cómo acá en Lima, en la Lima colonial, empezó la tradición de que no que necesariamente su familiar, pero si se conseguían una calavera y lo enterraban en la casa, el ladrón no iba a poder entrar, porque esta Entiendo. calavera que ya ahora está habitando esta casa, toma como su propiedad la casa y si alguien extraño entra, va a silbar, lo va a Eso, asustar. silbar, eso te La iba a va a decir, silbar. sí. Yo tengo una experiencia sobre eso. Ya, pues cuando tenía unos 20 años, empecé a trabajar en un consultorio médico. Consultorios que hacían exámenes médicos para brevetes. Empecé a trabajar ahí y justo era el año en que se vencían un montón de brevetes, así que había bastante afluencia de gente, ¿no? Yo estaba en recepción, apoyaba y todo. Y los primeros días me llamó la atención porque, o sea, aquí estaba la recepción y a este lado, cuando la puerta de la oficina de mi jefe estaba abierta, había como una ventana que daba un pasadizo para pasar a otro consultorio que se pasaba por atrás, ¿no? Y cuando yo estaba recibiendo gente, así, y veía que alguien pasaba, una sombra, ¿no? Que cada rato pasaba y pasaba. Decía, pero ¿será el doctor? Porque no parece, se ve un poco más alto, no sé. Entonces, olvidé el tema, unos días, y hasta que mi jefa me dijo, ¿puedes llevarle estos documentos al doctor que está en ese consultorio? Ah, ya, yo voy, pues, de la vuelta, entré, le dejé el doctor, le digo, aquí están los documentos, y en eso me quedé, sentí frío en la habitación, ¿ya? Sentí frío y volteé y me quedé mirando la vitrina y el doctor, ya conociste a Juanita. Y era su calavera, pues. Digo, esta es la Juanita, es la que para pasando a cada rato y me para distrayendo de mis labores. Pero, o sea, de verdad, yo no me había imaginado que había una calavera ahí y en efecto sí cuidan, definitivamente. O sea, Juanito se paraba paseando en el consultorio. Se paraba paseando, mujer alta. Mujer alta, De verdad. Era más alta que el doctor, porque el doctor era chiquitito. Era una sombra así que siempre se paseaba. Así que sí, definitivamente ahí las calaveras funcionan. Esta no silbaba, ahorita paseaba. Wow. Miren,
¿Cuán importante habría sido la calavera, la momia, momificar la continuidad, ¿no? Que Atahualpa no tenía miedo a la muerte, le dijo, pues, usos son de la guerra vencer y ser vencido, cuando dijo, te vamos a matar, pero cuando le dijeron, ha sido condenado a la hoguera, Wow. ahí sí lo pensó, aceptó convertirse al cristianismo, ser bautizado, para que no lo quemen, sino que muera con garrote. ¿Por qué? Si a él lo quemaban, no iba a haber mal, no iba a tener momia, o sea, pasaría al olvido, no habría cómo sus seguidores pues le rindan culto, ¿no? Entonces, para la cosmovisión andina, la momia, la mal que era vital, era clave, ¿no? Porque no podría estar físicamente expresando sus ideas, todo, pero sí representa la imagen de este hombre sagrado, ¿no? A quien aman mucho, ¿no? Por eso, ¿qué es Huaca, no? Aquello que es sagrado. La Pacarina, el lugar de donde procedemos, es sagrado. El primer hombre fundador de una AIU es sagrado. Un Zapa Inca es sagrado. Y la forma de recordarlos es a través de su momia. Y Papo, hoy en día con las tecnologías que se tienen, muchos de estos, no muchos, o sea, no sé si es casualidad, no sé, pero donde han estado ubicados tiene un cierto magnetismo, hay como que unas energías, ¿no? Que están ubicadas en estos lugares, ¿no? O sea, ellos no tenían tecnología, no tenían cómo medir sensores y qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es algo también que uno dice, cómo se puede englobar, ¿no? Y a pesar de que sí hemos venido siendo influenciados después por una cultura europea, que ellos también, de su lado de allá, hasta cómo han construido muchos de estas catedrales, que muchas de estas están erigidas hacia constelaciones también y que también están puestas bajo una cierta energía, como nuestros ancestros de nuestro lado también han mantenido, tenían sin esa influencia, por decirlo así, ¿no? Es algo que a mí me llama mucho la atención también, todos esos detalles, ¿no? Ese es otro misterio, ¿no? Las ciudades no están edificadas al azar, ¿no? Están en algunos puntos mágicos, especiales, con una carga especial de energía, y además están alineadas, ¿no? Y eso es fácil de constatar, pero el asunto es cómo lo sabían ellos, cómo lo descubrieron, cómo siguieron un mapa gigantesco para edificar sus ciudades. Es un gran misterio, pero uno puede agarrar un plano y utilizar una regla y puede trazar una recta, ¿ya? Para nosotros, los hombres modernos, la perfección es la recta horizontal, ¿no? En la misión andina era una recta inclinada, es un grado, ¿no? Porque el eje de la Tierra está inclinado. Y entonces nosotros podemos trazar desde Oruro, Tiahuanaco, ¿sí? La Isla del Sol en Taquile, de Puno, Cusco, Cajamarca. Pueden hacer una perfecta línea y esas ciudades están alineadas. ¿Cómo? No sabemos exactamente. Materia de... Bueno, y ya también por el honor al tiempo, sí, te queremos agradecerte, Papo. Nuevamente recordamos que pueden estar ubicar a Papo en el Horror Fest, o si no, desde su página que tiene en Facebook, Lima Fantasma, donde Papo nos alimenta con esta oralidad. Ahí también lo pueden contactar a Papo para también poder obtener sus diferentes libros, no solo con temática fantasma. Papo tiene muchos libros donde cuenta hasta mitología y bueno, y pronto también va a ir sacando otros detalles más. Justo lo que tú hablabas, ¿no? Tienes de cuentos africanos del mar Caribe y el mar peruano también, ¿no? Entonces, Papo, realmente debemos de aprovecharlo y no dejar perder toda esta oralidad y todos estos compendios que viene levantando Papo. Queremos agradecerte de tener este espacio con nosotros, y no sé, ahí para que también te puedas despedir de todos nuestros lectores. ¿Cómo no, amigos? En esta fecha tan especial en donde toda la atención está direccionada hacia el terror, que sea pues una ocasión oportuna para leer a Howard Philip Lovecraft, ¿no? A Verne, a Maupassant, que tiene hermosísimos cuentos, no solamente de Edgar Allan Poe, sino don Ricardo Palma. Pueden a Tolstoy,
que tiene cuentos, la familia del Burdalá, que es un cuento hermosísimo. La muerta de Maupassant es un cuento fascinante. Las ratas en las paredes de Lovecraft es realmente buenísimo. Así que lean mucho terror, consumamos terror, porque somos terror. Somos terror. Muchísimas gracias, Papo. Un abrazo y nada, ya nos estamos encontrando nuevamente. Muchas gracias a todos. Cuídense. Hasta luego. Gracias a todos, chicos. Cuídense. Hasta luego. Bye, bye. Gracias. Gracias, chao. Chao, gracias.